Quiero saludar a todos los hermanos y amigos, algunos familiares también que pueden ver este tiempo de estudio de la palabra de Dios y agradecerle, ¿no? por estar allí, por poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de este magnífico Salmo 91 que le puse como título La vacuna contra el temor. El último versículo que estuvimos exponiendo era el versículo 7, recordarán, aunque caigan a mi lado, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Vimos la promesa, ¿se acuerdan el testimonio de nuestro hermano Andrés Acosta que estuvo en las Malvinas y tomó este salmo como propio? Y hoy vamos a estar viendo la promesa sobre los enemigos. La promesa sobre los enemigos. Y justamente allí en el versículo 8 dice: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Salmo 91, versículo 8: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Y aquí hay una promesa, verdaderamente, la promesa sobre los enemigos, de poder ver con nuestros ojos la paga de los impíos. A veces vemos la prosperidad de los impíos, vemos cómo pareciera que pueden ser impunes ante actos de injusticia, de pecado y de maldad, pero delante de nuestro Dios, Dios hará justicia, mi hermano, y nos dice este salmo, la promesa, que vamos a ver a nuestros enemigos siendo juzgados. Y recuerden que si no son juzgados aquí en este mundo, hay un juicio en el cielo. Y en el Salmo 37, si tienen Biblia, pueden abrir sus Biblias allí en el Salmo 37, versículo 34, nos dice la palabra de Dios: espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás, dice la palabra de Dios. Maravillosa promesa, no solamente la protección, la promesa, sino sobre los enemigos, como dice en este versículo, verás la paga de los impíos. Por eso existe el tribunal del trono blanco, del gran trono blanco descrito en Apocalipsis 21. No lo vamos a leer, simplemente lo menciono, porque allí serán juzgados los impíos de todos los tiempos, de todo pueblo, lengua y nación, pequeños, grandes, ricos, pobres, de color, de distintas razas, etnias. Todos deberán un día ser juzgados delante de la presencia de nuestro Dios. Y vamos a ver ahora, volviendo al Salmo 91, en el versículo 10. Salmo 91, versículo 10. Dice la palabra de Dios: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Miren qué maravilloso versículo, una promesa. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Esta palabra plaga o pestilencia, hablábamos de virus, de bacterias, pueden ser hongos, cualquier tipo de enemigo microscópico que puede terminar con nuestra vida, como es hoy el coronavirus. Dice el versículo 10: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. En tu casa no se acercará esa plaga que Dios va a proteger y va a cuidar nuestras vidas, nuestro lugar donde podemos habitar, seguros. Y justamente
lo que revela este tiempo de coronavirus, de que la gente tiene mucho temor, porque obviamente uno tiene miedo a la muerte. En definitiva, todo aquello que nos pueda producir muerte va a generar un temor. Pero también me alarma cómo muchos creyentes, hijos de Dios, que son salvos, también están presos de ese temor. Ahora, ¿por qué surge el temor en aquellos que somos sus hijos o en un grupo que tiene ese miedo a veces al contagio, a la muerte? Justamente porque podemos ver que no estamos cerca de Dios, no estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, ni morando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando uno no tiene un compromiso con el Señor, cuando uno no está caminando cerca, sino está lejos, cuando nos sentimos como el hijo pródigo, justamente es porque el temor nos va a dominar. El temor nos va a dominar. Entonces, es una promesa, fíjense en el versículo 10, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Ahora, ¿para quién es la promesa? ¿Para quién es la promesa? Es para aquellos que han puesto a Dios como su prioridad. Aquel que tiene como prioridad a Dios, que le ha entregado su alma, pero también su vida, que confía plenamente en ese Dios que puede protegernos de todo lo que pueda existir, de todos los peligros que un ser humano pueda enfrentar. Dios nos puede proteger de todos ellos. Pero ¿por qué tenemos más miedo que confianza? Porque justamente por ahí no estamos habitando tan cerca, entregando nuestras vidas como deberíamos. Y Cristo no es Señor. Pero si Cristo es Señor, si tú estás confiando plenamente en Él, esta promesa es para ti. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. ¿Qué mejores palabras podemos escuchar y oír que estas? Ahora, mis hermanos, si nosotros queremos las bendiciones de Dios, si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, y parte de esa bendición es su protección, también tenemos que entender que tenemos que tener un compromiso. No hay bendiciones si no hay un compromiso. Y muchos quieren reclamar las bendiciones de Dios, pero sin tener un compromiso con Dios. Por eso muchas de sus promesas son condicionales. Las pueden reclamar aquellos que cumplen con los requisitos de las promesas. Y sin compromiso no hay bendición. Sin compromiso no hay bendición. Pensaba mi hermano y amigos también, que en el cielo no habrá coronas en el cielo si no tomamos su cruz en la tierra. No habrá coronas en el cielo si no tomamos su cruz en la tierra. Todos queremos lo bueno, todos queremos la bendición, todos queremos el beneficio. Lo usamos a veces a Dios como un amuleto de la suerte. O decimos, soy salvo, total, nada me va a pasar. Pero en realidad tiene que haber una obediencia, tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una comunión, tiene que haber un compromiso para que Dios pueda derramar todas las bendiciones que Él tiene preparado para sus hijos, pero también aquellos que están con Él, que caminan con Él, que han hecho un compromiso, un pacto, con sacrificio, como dice el Salmo. Juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Entonces, aquellos que hemos hecho ese pacto,
podemos reclamar las promesas de Dios, la protección de Dios, el poder de Dios. Está a nuestra disposición de parte de nuestro Señor para cubrirnos con sus alas, con su divino poder. Ahora, pensaba en el hecho que no habrá coronas en el cielo, sino tomamos su cruz en la tierra. Jesucristo dijo que debemos seguirle cada día, tomar nuestra cruz. Ahora, es algo que a veces en los evangelios que estamos escuchando en esta actualidad de nuestro siglo XXI, vemos muchos evangelios de prosperidad, de bendición, de riquezas para el creyente. Pero no se escucha justamente mucho acerca del compromiso, de la obediencia y de qué estoy dispuesto a dar yo por Cristo. Yo quiero todo de Él, pero a cambio no quiero darle nada a Él. Y debemos negarnos a nosotros mismos, dice la palabra, obedecerle, seguirle y tomar la cruz cada día, un compromiso con Dios, cada día un sacrificio por Dios, para agradarle, porque le amo, porque quiero honrarle a Él con mi vida, con mis bienes, con mi tiempo. Porque esa es la manera que yo puedo demostrarle cuánto le amo a Él. Y entonces sí poder reclamar todas las promesas del Señor. Como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Les quiero dar un ejemplo. Allí en Mateo capítulo 4, vamos a encontrar que Dios está comenzando su ministerio terrenal después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan, y va a comenzar a llamar a 12 hombres llamados los discípulos, que se van a transformar después en los apóstoles. Y quiero mostrarles un ejemplo. Mateo capítulo 4, verso 18, dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Acá va a tener un encuentro con 2 hermanos. Nos dice el nombre de la palabra. Uno se llamaba Pedro y el otro Andrés. Y estos eran pescadores. Ellos estaban dedicados en su vida a la pesca, allí en el mar de Galilea, al norte de la tierra de Israel. Simples, insignificantes pescadores con una vida intrascendente y común y ordinaria como cualquiera de nosotros podemos tener. Con dignidad, con sacrificio. Por lo general los pescadores no han tenido la posibilidad de tener estudios. Son bastante hoscos. Pero sin embargo, Dios tiene un plan para estos 2 hermanos que estaban dedicados a ese negocio, que tenían una pequeña empresa pesquera junto con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Andrés y Simón se dedicaban con las barcas a la pesca. Y de repente algo va a pasar en sus vidas. El versículo 19 dice: y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice aquí la palabra? Les dijo Jesús: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. ¡Qué bárbaro! Pasa Jesús junto al mar, ahí en Galilea. Está buscando discípulos que estén dispuestos a seguirle. Y para seguirle hay que dejar cosas. Hay que abandonar tus planes, tus proyectos, tus propósitos, para poder cumplir los de Él. Ahora, le dice el Señor Jesucristo: dejen de pescar
peces, y yo los haré pescadores de almas y de hombres. Y de un trabajo común, ordinario, el llamamiento de Dios hacia estos hermanos, Andrés y Pedro, Pedro y Andrés, Dios va a darles una vida extraordinaria, una vida increíble, una vida de milagros, porque van a tener el privilegio de caminar por 3 años y medio junto al Señor de Gloria, que ha tomado forma humana. Y los va a entrenar, los va a enseñar, les va a instruir, los va a corregir, los va a preparar, porque Él va a hacer la obra de salvación en la cruz, pero ellos serán los encargados de llevar por todo el mundo el Evangelio a toda criatura. Ahora, dice versículo 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejaron lo que era su forma de vida. Dejaron su proyecto de vida. Dejaron su empresa, que tal vez no eran millonarios, pero tenían para sus necesidades, la de ellos y su familia. Pero de repente se sienten llamados por el mismo Cristo, por el mismo Señor, a ser discípulos, a seguirle y abandonarlo todo. Ahora, ¿quién está dispuesto en este siglo a dejar cosas por Dios? ¿Quiénes estamos dispuestos a sacrificar cosas que nos gustan, que amamos, por seguir el camino del Señor, por agradarle y honrarle a Él? Ahora, les quiero mostrar que este llamamiento que Dios hizo a Andrés y Pedro en este mar de Galilea, pasado 3 años y medio, ya llegando casi al final de que el Señor ya va a dar su vida en la cruz, va a haber otro diálogo en Mateo 19. Mateo 19, porque bueno, ellos dejaron todo. Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, está hablando con el Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿y qué recibiremos? ¿Ven? Ellos dejaron las redes, dejaron la pesca, dejaron la empresa, dejaron la familia, dejaron todo y fueron a cumplir el propósito y el llamamiento de Dios a seguir y a servir a ese Cristo con el cual estuvieron 3 años y medio en la tierra andando con Él cada día. Ahora una pregunta, dice Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos? Uno diría, qué egoísta, ¿no, Pedro? Qué interesado. Es que realmente, mi hermano, lo mejor que podemos hacer, si Dios nos llama, si Dios nos pide algo, es hacerle caso, es obedecerle, es seguirle. Es renunciar, es dejar el yo de lado, es poder tomar su cruz cada día, porque entonces podemos disfrutar de sus bendiciones y de sus promesas. Jesús le dijo, versículo 28, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor le dice, mirá, el sacrificio que haces por mí no es en vano.
y todo lo que han dejado serán recompensados. Recibirán bendiciones futuras. Porque está hablando de que cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, ellos van a ocupar 12 tronos de autoridad y van a ser gobernantes en el reino milenial. Ahora, ¿quién puede bendecirnos más y pagar mejor y darnos más que nuestro Dios? Es que todo sacrificio tiene una recompensa. Es que hacer las cosas bien tiene y vale la pena, porque vamos a recibir las bendiciones de Dios. Pero dice el Señor Jesucristo, versículo 29, y todo el que haya dejado casas, esto es para todos nosotros, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este versículo es para vos, es para mí. Porque acá dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y encima va a heredar la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir por seguir a nuestro Dios? ¿Se dan cuenta? Porque este versículo que estamos leyendo en el Salmo 91, volviendo allí, es una promesa no para cualquiera, sino para aquellos que pusieron a Dios como prioridad. Como empezamos en el Salmo, en el versículo 1, cuando comenzamos a exponer este Salmo, el hecho de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces todos aquellos que ponen y han puesto a Dios como prioridad en su vida, no se deben preocupar, porque Dios se hace responsable de su protección. Se hace responsable de su provisión. Se hace responsable de todas tus necesidades, serán satisfechas por el Dios Todopoderoso. Nosotros debemos preocuparnos por obedecerle, por amarle y por seguirle. Y Él se hará cargo de todas nuestras necesidades. Y podemos estar tranquilos, y podemos estar confiados, y podemos estar seguros. Porque todo sacrificio tiene su recompensa. Ahora, mi hermano, vamos a seguir en el versículo, volvemos al Salmo 91. Vamos a ver, después de haber visto este versículo maravilloso del versículo 10, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. ¿Qué mejor versículo podemos nosotros tener en este momento de coronavirus que este? Pero asegúrate de que estás poniendo a Dios como prioridad. Esa es la única preocupación y temor que debes tener. Temor a Dios, no temor al virus ni a la muerte. Ahora, en el versículo 11 dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Acá tenemos de qué manera también Dios nos protege. No solamente en forma personal, como veíamos cuando Dios te cubre con sus alas, sino también parte de esa protección que Dios otorga a sus hijos, nos otorga a cada uno, está dada por medio de ángeles. Está dada por medio de ángeles. Y dice el versículo 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. ¿Para qué? Para que te guarden en todos tus caminos. No solamente en tu morada no llegará plaga, sino que cuando salgas a la calle y debas caminar
te vas a enfrentar cada día con peligros. Peligros de accidentes, peligros de orden climatológico, peligro de delincuentes, peligro de peste y enfermedad, como hemos visto. Pero ¿saben que Dios ha ordenado a ángeles para que nos puedan guardar en todos nuestros caminos? El propósito de los ángeles, dice acá, es para que te guarden en todos tus caminos. O sea que dice que Dios está enviando sus santos ángeles. ¿A qué? A proteger a sus hijos. Aunque tú no lo veas, estos ángeles son seres que son espíritus, que no poseen cuerpo, pero que están al lado tuyo, alrededor tuyo, que están continuamente, constantemente velando por tu protección. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes que te acompañan ángeles cuando tú te levantas cada día? ¿Tú sabes que el Señor los envía para tu protección? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice este maravilloso salmo. Protegidos por sus ángeles. Y eso es algo maravilloso. ¿Cómo no poder confiar en Dios? ¿Cómo no poder descansar en Él? ¿Cómo poder tener temor cuando vemos el despliegue que hace Dios en su poder y en su capacidad para proteger a cada uno de sus hijos? Yo, que tengo 4 hijos, protegería a cada uno de ellos si lo hago y daría mi vida por ellos. Si tuviera que enfrentar a alguien que quiere lastimar o dañar. Y soy un simple pecador mortal. ¿Cuánto más Dios hará y dará protección a aquellos que Él ama, a sus hijos? Por eso, mi hermano, ¿sabes tú que tienes ángeles que velan, que cuidan, que guardan tu camino para que tu pie no tropiece en tus caminos? Como dice el pasaje, para que te guarden en todos tus caminos. Ahora, te quiero mostrar allí en Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Hace muchos años, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, hay una materia que se llama angeliología, que es justamente el estudio de los ángeles, que son seres, que son espíritus, que son creados por la misma mano de Dios. Pero parte de su ministerio de estos ángeles, que son el ejército de Dios, Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Lo vuelvo a leer. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Qué está diciendo este versículo? Que Dios ha enviado sus ángeles, que Dios ha enviado sus ángeles para protegerte, para cuidarte hasta que llegues a heredar esa salvación. Porque cuántos peligros enfrentamos diariamente, cosas que vemos y cosas que no vemos. Y cosas que nos vamos a enterar de cuántas veces y cuántas maneras Dios nos ha protegido y nos ha guardado. Y lo ha hecho mediante sus santos ángeles, mi hermano. Dice acá que son espíritus ministradores enviados ¿para qué? Para servir por causa de los que heredarán la salvación. Si yo no fuera protegido, podríamos decir que tenemos el concepto de un ángel de la guardia, por lo menos uno. Guarda, el ángel de la guarda. Yo me acuerdo cuando era chico, era tremendo, ¿no? Era muy desobediente, bueno, tenía muchos problemas. Cuando llegaba la noche me costaba dormir, porque me acordaba y la maldad me alcanzaba. Entonces venía mi tía, me acuerdo en una época que vivía en Campana, y me decía mi tía:
no puedo dormir, tía, tengo pesadillas, tengo sueños feos, claro, porque hacía cosas malas, ¿no? Y después no podía dormir, no tenía paz. Y me decía mi tía, tenés que hacer esta oración, dice. Decirle así, dice, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y bueno, con esa oración, que seguramente es católica, ¿no? Que yo estaba lo más lejos de Dios posible, pero cuando sufría el tormento me acordaba de algo de Dios y después me podía dormir. Y el ángel de la guarda, después estudiando la palabra, uno ve que tenemos ángeles que están guardándonos y que no es un concepto errado que sale de la palabra de Dios. Qué maravilla que Dios me protege con su poder en forma personal, pero también me protege a través de esos ángeles que Él envía para protegerme de los peligros, del andar diario y todos los peligros que uno puede experimentar. Ahora quiero contarles algo que me pasó en forma personal y después de haber estudiado años después acerca de los ángeles entendí. Resulta que yo estaba en el colegio Houghton, donde estudié quinto grado hasta séptimo, soy la primera promoción ahí de Houghton, y en primer año de secundario. Pero cuando estaba en la primaria, un día fui a la escuela. La escuela está sobre la barranca del Paraná. Y es bastante elevada esa barranca. Entonces yo estaba con mi bicicleta, que andaba, me movía en bicicleta. Tendría unos 14 años. Y me pongo en la barranca con la bicicleta. De frente al colegio y a la espalda tenía el barranco. Y venía una señora caminando por la escalera del frigorífico, venía subiendo. Como yo quería darle el lugar para que pase por la vereda, empujo con los pies hacia atrás la bicicleta y me olvido que está el barranco allí en Zárate y me caigo de más de 10 metros de altura. Y saben que cuando caí al piso, primero no sentí ningún impacto, no tenía ningún rayón ni magullón, ni dolor, ni nada. Y yo en ese momento no entendí qué pasó. Recuerdo que bajé toda la barranca porque tenía que llegar hasta la calle Chile y subir para volver a Ribeños, donde estaba el colegio. Y le conté a la maestra, señorita, le digo, ¿sabe que me acabo de caer de la barranca de acá, de la escuela, acá enfrente? Y me agarraba y me tocaba y me miraba y me decía, ¿pero estás bien? Ni un rasguño, ni un moretón, ni un golpe. Caí arriba de mi bicicleta estando allí arriba y nada, ni un rasguño, nada me pasó. Y entendiendo y estudiando la escritura muchos años después, yo entendí. Digo, esto fue un milagro. Seguramente que el ángel que Dios había puesto para poder protegerme me sostuvo y me tuvo para que nada me acontezca. Porque tenía planes, Dios, porque tenía propósitos para mi vida. Y aún un peligro de un accidente, ¿Cuántos de ustedes podrían dar testimonio, seguramente, de situaciones donde han corrido riesgo sus vidas? Y en una forma increíble y mágica hemos escapado, hemos salido adelante, cuando parecía que todo era imposible. ¿Y por qué? Por la intervención de los ángeles que actúan sobre nuestras vidas. ¿Qué le parece, mi hermano? Y quiero mostrarles también de qué manera también Dios puede proteger a cada uno de cada uno de sus hijos. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Les quiero mostrar un ejemplo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver una situación ahí con un hombre de Dios, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del profeta Eliseo.
El profeta Eliseo fue sucesor del profeta Elías y fue profeta sobre Israel. Fue el sucesor. Dios arrebató a Elías con sus ángeles y se lo llevó al cielo. No experimentó muerte Elías. Y queda su manto y queda el ministerio a Eliseo, que fue un siervo, profeta, poderoso de Dios. Ahora, quiero contarles esta historia y mostrarles lo que dice la palabra. El ejemplo de la Escritura, cómo Dios protegió a través de ángeles la vida de este profeta. Vamos a ver allí en el capítulo 6, vamos a leer unos versículos. Vamos a ver en primer lugar, los planes del enemigo son revelados por Eliseo. Vamos a ver que hay una guerra entre el rey de Aram contra Israel, el pueblo de Dios. Y vamos a ver que los planes del enemigo de Aram son revelados por medio del profeta Eliseo. Vamos a ver el versículo 8, dice: y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con su siervo diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Para que entendamos, el rey de Aram quiere atacar al rey de Israel y tiene un plan, y cuando tienen un plan dónde lo van a hacer, ¿qué hace Eliseo? Se lo va a revelar al rey de Israel. Le va a anticipar la jugada, la trampa que el rey quiere hacer sobre el rey de Israel, lo va a revelar Eliseo al rey de Israel. Entonces el rey de Israel, versículo 10, envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. O sea, cada vez que él tenía un plan para caer a emboscarlo, el rey de Aram al rey de Israel, sus planes eran revelados. Ahora imagínense, ¿no? No había forma de que lo pudieran atacar al rey de Israel y al pueblo, porque siempre Eliseo le mostraba y le revelaba al rey lo que estaba por hacer el enemigo. Él tenía todos los datos. Dice el versículo 11, y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a su siervo les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? En otras palabras, el rey de Aram interpreta que tiene un traidor, que cada vez que planifican un ataque contra el rey de Israel, son revelados y escapan. Dice: acá hay un traidor, díganme quién de ustedes me está vendiendo, me está engañando, me está traicionando. Pero dice: y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Ah, acá está el origen de la revelación de sus planes. No era porque tenía un traidor, sino porque tenía un profeta del otro lado, que todo lo que él hablaba en la recámara, en lo íntimo, se lo revelaba por revelación de Dios al rey de Israel y escapaba. Ahora vamos a ver, un poderoso ejército va a prender a Eliseo, porque claro, una vez que identificó el rey quién era el que les estaba revelando sus planes por los cuales no podían derrotar a Israel, vamos a ver allí en el versículo 13, y él dijo: id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí, está en Dotán. Ya tienen el lugar donde él está morando. Es una ciudad en la llanura. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Miren qué maravilla este relato. Eliseo está en Dotán, en la ciudad.
El rey manda ejército, caballos, poderoso ejército. ¿Para qué? Para prenderle. Y ya en esa noche que llegan, tienen rodeada toda la ciudad. Imagínense ustedes. Pero vamos a ver, protegido por los ángeles de Dios. Versículo 15. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Se levanta el criado de Eliseo, mira en la cumbre y ¿qué ve? Que están los enemigos rodeando los carros, los caballos, el ejército, justo y listo para prenderle. Y le pregunta: «Ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?». Tremenda situación, ¿no? Tremenda situación. Cualquiera de nosotros, al ver que nos vienen a buscar por servir a Dios, diríamos: ¿cómo vamos a escapar de este ejército que ha venido contra nosotros? Y vamos a ver lo que pasó. Versículo 16, miren lo que dice. ¿Podemos ver ahí? Dice: y él respondió, fíjense Eliseo: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». ¿Cuál fue la respuesta del profeta Eliseo, el hombre de Dios? No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Somos más. Ahora la pregunta del siervo sería: ¿dónde están los que somos más? Porque estaban ellos dos y estaban rodeados por el enemigo. Sin embargo, ahí está la diferencia, mi querido hermano. Cuando uno está comprometido, cuando uno está lleno de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, y sabe que Dios vela por nuestras vidas, que Él nos protege donde vayamos en cualquier situación y circunstancia, la fe de Eliseo podía decir con toda certeza: no tengas temor, no temas. ¿Por qué? Porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Y saben que esta es una verdad para hoy? No importa los peligros, no importa el enemigo. Nosotros somos de ver mucho lo que está delante de nuestros ojos, pero no podemos ver lo invisible, que es tan real o más que lo que pueden ver nuestros ojos naturales. Con nuestra vista espiritual, entender que hay ángeles que nos protegen, que nos cuidan, que nos rodean, que están a entera disposición, enviados por Dios para cumplir esa misión, y la van a cumplir con toda obediencia, y ellos no se cansan, no necesitan comida, así que están 24 horas en guardia protegiendo a sus hijos. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Y usted que está escuchando, que tal vez no tiene a Cristo, sabe que la mejor protección es tener a Jesús, porque Él te va a proteger y te va a cuidar. Ahora, va a pasar algo interesante acá, porque el hombre de Dios puede creer, aunque no se vea a simple vista, que los ángeles estaban con él. El tema que el criado, como te puede pasar a vos, decir: yo no veo nada. ¿Cómo salimos de acá? Entonces Eliseo va a hacer una oración muy interesante y le dice así en el versículo 17. Eliseo entonces oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La oración del profeta por su criado es: Señor, abre sus ojos para que vea lo invisible. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y si tú quieres que el temor salga de tu vida, tienes que entender esta verdad, que hay ángeles que velan sobre ti. Entonces le va a pedir en esa oración que este
siervo pueda ver lo invisible que está presente en ese lugar. Dice el versículo, y el Señor abrió los ojos del criado, ¿ven? Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que Eliseo nunca le mintió, porque eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Porque hablaba Eliseo de los ángeles que rodeaban ese monte, sus carros y su ejército de Dios. Estaba protegiendo al siervo y al criado. Ahora, hermano querido, por eso quiero alentarte, quiero animarte a que puedas ver que estos seres invisibles, los ángeles, son reales como Dios, son espíritus ministradores, son poderosos en fortaleza, ejecutan la voluntad de Dios al instante, son fieles y van a cumplir su misión que Dios le ha encomendado para proteger a cada uno de los que somos suyos. Ahora quiero terminar con un versículo que se encuentra en el Salmo 34:7. Para terminar, Salmo 34:7 se los voy a dar en la versión de la Reina Valera, el Salmo 34:7. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Lo vuelvo a repetir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo vuelvo a repetir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Deberíamos memorizar ese versículo. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y ¿qué? Y los defiende. Y hermano querido, que me estás viendo, que me estás escuchando, quiero animarte a que veas cómo Dios dio órdenes y da órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y que hay un ejército que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No está solo en la batalla, no está solo en los peligros. Tenemos seres espirituales que Él creó de su propia mano para proteger a cada uno de sus hijos. ¿Cuántas cosas por ahí nos enteraremos cuando lleguemos al cielo? Que el Señor nos ha librado de muertes, de accidentes, de peligros reales, que hemos sido librados por medio de los ángeles. Son reales, existen en el siglo XXI. Y es algo que debemos entender y ver por fe. Cuando uno está cerca de Dios, lleno de Dios, puede experimentar, sentir y aún ver lo que no se ve por medio de la fe, como era Eliseo, un siervo poderoso, ungido de Dios, que podía decir: son más los que están con nosotros que los que están con ellos, no temas al siervo. Y el siervo pudo ver que el monte estaba rodeado de un ejército celestial, acampando para proteger a Eliseo y a su siervo. Y también te quiero animar a que puedas, son pocas las personas y las canciones que he escuchado acerca de hermanos o siervos que han cantado a los ángeles, ¿no? Recuerdo hace muchos años, escuchaba a un cantante, se llamaba Marcelo Patrono, y tenía una canción que dice: ángeles cuidan de ti. Ángeles cuidan de ti. Pero también Marcos Vidal ha hecho una canción que se llama, si lo podés ver en YouTube, Gregarios de Lujo. Buscá Marcos Vidal, Gregarios de Lujo. Es una canción que el pastor Vidal ha hecho
reconociendo esta verdad bíblica de que los ángeles están velando a nuestro favor y protegiéndonos mediante el poder de Dios. Así que, hermanos, el Señor está con nosotros. Les regalo para cerrar el versículo que leímos hoy del Salmo 91, versículo 10. La promesa, les repito, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Que Dios haya animado tu corazón, bendecido tu vida. Cree lo que dice la palabra y sabes que ángeles cuidan de ti. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y volveremos a encontrarnos Dios mediante el próximo domingo.